en Estéreo 91. Lo que es cierto es que yo sí soy tuyo. Regresamos a Espacio Alternativo y bueno, es un gustazo enorme tener la oportunidad de conversar con una aliada, cómplice, amiga de Nuevo Laredo y por supuesto también de este programa y de nosotros. Y digo de Nuevo Laredo porque pues, siempre ha estado presente desde que se empezó la restauración de la antigua estación de ferrocarril, que se convirtió en archivo histórico municipal. Y luego también cuando se inició la restauración y todo el proyecto para convertir la segunda estación de ferrocarril en lo que es Estación Palabra. Y ella es la maestra Teresa Márquez, Tere Márquez, como le hicimos de cariño, y ella es la coordinadora nacional del Centro Nacional de Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y también, por supuesto, del Museo Nacional de los Ferrocarriles, que esperemos que si no lo conocen se den la vuelta ahí a Puebla. Y Tere está con nosotros nuevamente para platicarnos de varias cosas que seguramente muy interesantes, pero especialmente le invitamos porque nos da mucho gusto que salga ahora una revista digital y eso es hablar digital, es que ya todo el mundo tiene acceso fácil a la mirada ferroviaria. La revista digital, que es una memoria de este Centro Nacional de Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Y por otro lado, también nos platicará sobre un documental que se llama Conversatorio, sobre el documental Esperanza. Es una actividad del conversatorio. El documental se llama Esperanza, las vendedoras del tren. Y esto que lo podemos ver sin duda en Filmin Latino, esta plataforma que es una alianza entre el Instituto Mexicano de Cinematografía con otras compañías productoras, para poder ver especialmente cine iberoamericano y cine mexicano sin duda. Querida Tere, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Estación Palabra y a Espacio Alternativo y a Estación Palabra porque es un espacio que yo sé que te gusta mucho y que finalmente Espacio Alternativo y Estéreo 91 es una estación también para la palabra y la comunicación. Y por supuesto para recordar el patrimonio ferrocarrilero. Bienvenida. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Héctor. Como siempre, siento que llego a mi casa, de verdad. Sin duda. Este espacio alternativo ha sido un espacio que nos ha acogido de manera tan generosa. Muchísimas gracias. Pues Tere, querida maestra, la verdad yo tengo que decir que tú eres la que nos has hecho sentir siempre en casa a través de facilitar préstamos maravillosos del Museo Nacional de Ferrocarriles de Puebla, que Nuevo Laredo ha tenido el gusto de, pues desde aquellos años que empezó Estación Palabra, poner en la galería una exposición de fotografía, también con algunos objetos maravillosos del ferrocarril, y también en el Museo Reyes Mesa varias exposiciones increíbles que son de su acervo. Entonces creo que nos has hecho sentir también en casa compartiendo todos estos granitos de arena que se convierten de pronto en una playa completa. Y con esto que nos vas a platicar ahorita, de verdad es incansable el trabajo. Y yo creo que lo más importante es que nos damos cuenta de la gran influencia, importancia en nuestras vidas y en nuestra cultura y en nuestra identidad del ferrocarril. Pues sí, es cierto. Es cierto, el ferrocarril de pronto parece que no está, pero está en todas partes, ¿no? Sí, y en estos tiempos que se reactiva, que ya también nos platicarás justo de los nuevos proyectos ferrocarrileros. Pero, y hablar del ferrocarril, no podemos no hablar, por supuesto, de los y las vendedoras del tren, de todo ese comercio alrededor de la estación de ferrocarril, de cuando se paraban los vagones en alguna de las estaciones en algún momento y se subían los y las vendedoras, las y los vendedores y todo lo que nos vendían.
hasta los últimos años que hubo propiamente el ferrocarril de pasajeros. Y yo recuerdo mucho que decían que en el ferrocarril de Nuevo Laredo, en La Marrana, en el Águila Azteca, en el Regiomontano, vendían los lonches de cabrito, que yo siempre me he quedado con las ganas de probar alguno. Pero justo ahora es en Filmin Latino, en esta plataforma de cine que podemos verlo, y la verdad hay una gran cantidad de contenido que es completamente gratuito. Hay otro que tenemos que pagar menos que lo que se paga por un Netflix, 30 pesos, 25 pesos para ver alguna película, pero simplemente busquen Filmin Latino, y hay un documental que se llama Esperanza, las vendedoras del tren, y quisiera que nos platicaras de eso, de Esperanza, las vendedoras del tren. Bueno, es un documental que, como dices, ahora se puede acceder a él por Filmin Latino en el momento en que uno quiera, ¿verdad? Un momento de insomnio es muy bueno porque no es muy largo y realmente te pone de buen humor, ¿no? Este proyecto es un proyecto que inició en la comunidad de Esperanza. Es una población en el ferrocarril de México-Veracruz. Es justo bajando de las cumbres hacia el altiplano. Lo primero que ves planito, ¿no? Y ahí en Esperanza era un cruce importante y se convirtió en un espacio, un punto de comida por la hora en que llegaba el tren y por la cantidad de trenes que llegaban. Había distintos trenes de distintas líneas que llegaban allí. No era una población muy grande, sigue siendo una población mediana, pero lo más importante era eso, la comida. La estación tenía un gran restaurante, pero las mujeres que vendían allí eran estas mujeres que llegaban con su rebozo, su canasta y se subían a vender lo que ellas hacían. En realidad el ferrocarril era un viaje también gastronómico. Sin Si duda. tú hacías un viaje largo, por supuesto que cada uno de los lugares donde pasabas te vendían y probabas las cosas que pues ahí se iban produciendo, ¿no? Entonces, ojalá y alguien hubiera hecho un levantamiento de todo eso porque sería de una riqueza extraordinaria, ¿no? Y al mismo tiempo era un espacio en donde también había intercambio, iban conociendo de otros lugares y de otros espacios y de otras tradiciones culinarias, ¿no? Pero ya todo el mundo sabía, sigue Esperanza, entonces va a haber pollo, va a haber enchiladas, va a haber, o sea, ya tenían casi el menú y el saborcito Y aquí. esperaban que llegara Esperanza, Claro, claro. claro, por supuesto. Y bueno, estas mujeres eran finalmente una fuerza económica, alcanzaron un lugar desde el punto de vista económico en Esperanza muy importante, ¿no? Y les dio a la vez una gran independencia. Finalmente todos sabemos que uno de los problemas del asunto en el género es la dependencia económica, lo que provoca también otras cosas de violencia y de maltrato. Pero ellas eran fuertes porque ellas tenían sus recursos, ellas podían generar recursos que a veces eran los recursos de la familia, ¿no? Entonces, estas mujeres fuertes y maravillosas siguen siéndolo, siguen así. Hace ya más de 20 años que un día dejó de pasar el tren de pasajeros, ¿no? Y entonces ellas se quedaron esperándolo. Nos lo platican con mucha claridad en el documental. Se quedaron esperándolo porque no podían creer que ya no iba a pasar. Sin embargo, Triste. Cuentan su historia con sí con nostalgia, pero con una fuerza increíble, ¿no? O sea, no es una cosa que les produzca tristeza, sino les produce orgullo. Y eso es de verdad muy reconfortante en estos tiempos y en casi cualquiera, ¿no? Este proyecto nació en la comunidad. La cronista Carmen Ramírez empezó a hacer un trabajo de levantamiento de testimonios con estas mujeres
que bueno, son sus amigas, sus vecinas, sus conocidas de toda la vida, ¿verdad? Porque no es una población, les decía yo, muy grande. Y ellas empezaron a contarle las vivencias y los viajes. Total, que cuando se dio cuenta de la fuerza expresiva y de la capacidad que tenían ellas de presentar esto, fue pensando otro proyecto que presentó al programa de apoyo a las culturas comunitarias de culturas populares en la Secretaría de Cultura, y consiguió un apoyo del PACMIC para poder hacer esta propuesta del documental. Cuando ya tuvo el recurso y todo, empezó a hacerse de aliados. Ella sabía que el recurso no era suficiente, ¿no? Y entonces empezó a trabajar aliados que le ayudaran a poder generar el documental, porque ella tenía la idea, tenía la estructura, tenía muy claro, y además había compartido con el resto de las mujeres esta cuestión y tenían un proyecto muy armado, ¿no? Pero ¿cómo lo hacían realidad? Entonces se acercaron a nosotros, siempre tenemos ya varios años trabajando con ellos, ¿no? Ya hemos tenido otras experiencias de trabajo también con ellos, para conseguir también que les pudiéramos apoyar. Y por eso se incorporaron Óscar Flores y se incorporó a José Antonio Ruiz Jarquín. José Antonio es el jefe de museología en el museo y él las apoyó sobre todo en cómo retroalimentar lo que ellas estaban haciendo a partir de documentación, a partir de información histórica que ellas pues no tienen por qué tener, ¿verdad? Pero de la que nosotros disponemos, y acercándoles estos materiales se fue estructurando y armando cada vez mejor el guión. Óscar Flores es un profesional del trabajo audiovisual, Sí. ¿no? Entonces, él lo que hizo fue aportar toda esta parte. Total que se hizo un equipo muy bonito de trabajo, pero siempre obedeciendo a lo que ellas estaban pensando y a lo que ellas consideraban lo importante, lo que necesitaban y lo que querían transmitir, ¿no? El resultado es este documental que yo creo que de verdad, como he dicho ya, creo que varias veces, es un documental con una extraordinaria fuerza y con una presencia de las mujeres que nos animó mucho a presentarlo en este mes que trabajó la Secretaría de Cultura, toda una campaña que vivan las mujeres, ¿no? Y fíjate, querida Tere, que sí, efectivamente, o sea, esta historia de estas vendedoras es una historia que conmueve muchísimo, porque ahorita es la historia de muchas mujeres, en este caso las vendedoras del tren, que hay una que dice desde los 9 años yo entré en esto porque mi mamá se enferma, entonces yo tuve que agarrar la canasta y seguir. Otras mujeres dicen, no nos importaba tanto el marido, sino el tren, porque era el que nos estaba dejando. Pero al final de cuentas, ahorita que estamos viendo esta modernidad, esta manera de vivir donde se desplaza unas cosas por otras, o sea, esta capacidad también de adaptarse, es también lo que nos da nostalgia, porque hay mujeres muy fuertes en todas estas historias y en muchas otras de otras comunidades, y no nada más las rurales o de pequeñas ciudades, sino en las grandes ciudades también. Entonces, de verdad que son historias inspiradoras y que seguramente no nada más por ser mujer nos inspiran, sino por esa fuerza. Y como dices, fíjate, 30 años hace que se quedó inhabilitado el tren ahí, y este grupo de vendedoras siguen gestionando que se venda comida y que sigan ellas siendo el sostén, ¿no? O sea, historias maravillosas de vida. Sí, ahora se han embarcado en tratar en una empresa más grande, porque quieren recuperar la estación y hacer de eso un espacio cultural que esté al servicio de la comunidad. Vamos a ver, hay que sumar muchas voluntades para poder hacer eso. Ojalá lo logremos. Yo estoy completamente seguro que sí, porque cuando se suman voluntades y cuando hay esperanza, y en un municipio que se llama así, no puede no existir esa posibilidad. ¿Tenemos que ir a un corte?
Vamos a un corte, Tere, si te parece, y regresamos en ¿Sí? un momento más. Por supuesto. Este es Tu Espacio Alternativo, con Héctor Romero Lecanda y Rosa del Carmen Contreras, en Estéreo 91. Fíjate bueno, en Ciudad Victoria continúan haciendo los esfuerzos para poder recuperar la estación, pero pues es la comunidad por sí sola, porque pues el gobierno estatal ni el gobierno municipal ponen lo suyo para gestionar ante Ferromex ni nada. Pero sin embargo están haciendo cosas interesantes. Justo hay proyectos también de PACMIC, de PECDA, donde están recuperando historias, donde están haciendo actividades. Y hablando de la comida, ahí todo el mundo va ahí alrededor de la estación a comer los mismos tacos que de toda la vida vendían desde justo las señoras, y la gente continúa yendo ahí a comer esos tacos, aunque la estación esté abandonada. Sí, hay muchos lugares donde pasa eso, Claro. ¿no? Es impresionante. Y fíjate, Tere, ahorita haciendo un comentario similar nada más de cómo se van adaptando también algunas circunstancias. Digo a Héctor que aquí ahorita en la fila, pues ya llevamos 2 horas aquí en la fila, y ya empezaron a salir con hieleras a venderte tacos. Entonces, pues qué maravilla que esa comida riquísima que preparan estas mujeres, que tenían esos guisos riquísimos, porque creo que hasta chiles rellenos por ahí vi que preparaban. Entonces, imagínate, pues, ¿cuál fila, cuál problema si tienes una comida deliciosa que va a pasar ahí a tu alcance, ¿no? Así que aquí serán tacos norteños de tortilla de harina, pero bueno, o sea, son parte de nuestras identidades, ¿no? Claro, claro. Bueno, en la Ciudad de México, en cualquier embotellamiento en el periférico salen Claro. inmediatamente los vendedores de todo, dulces, refrescos, lo que sea. Y fíjate que son los que muchas veces salvan estas situaciones, porque aquí en enero que regresan todos los paisanos, que son kilómetros, por lo menos un día o 2, los que salvan el asunto de llevarles agua y refrescos y comida y antojitos son todos los de los puesteros. Entonces, es un encuentro ahora sí que de los que van ya de regreso a los paisanos y de los que se quedan de este lado también, ¿no? Sí, así es. Así es. Qué bueno que se pudo hacer este documental, porque es importantísimo que la gente lo conozca y que vean también. Ojalá que pronto haya de nuevo algunas estaciones recuperadas o activas, que es lo que tengo entendido que se planea, ¿no? Bueno, pues con el Tren Maya, con el Tren... Pues claro. estamos todo el tiempo en eso, sí. Sí. En el Tren Maya no se van a usar ninguna de las estaciones antiguas como estación. Las estaciones van a ser nuevas porque tienen un planteamiento distinto, ¿no? Es probable que en el Istmo sí. Si avanza el proyecto de tren de pasajeros, es probable que sí se use. Pero todavía no está claro. Pero se va a recuperar de alguna manera. A ver, vamos a continuar. Tu Espacio Alternativo, con Héctor Romero Lecanda y Rosa del Carmen Contreras, en Estéreo 91. Soy al resentir que te acercas como haces para que se despierte. Regresamos a Espacio Alternativo y estamos conversando con la maestra Teresa Márquez. Ella es la coordinadora nacional del Centro de Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y también del Museo Nacional del Ferrocarril. Los invitamos nuevamente a que busquen en la plataforma Filmin Latino este documental del que hemos platicado, que se llama Esperanza, las vendedoras del tren. Pero también nos da mucho gusto que ahora podemos conocer un poco más sobre la historia, sobre la memoria, sobre una mirada ferroviaria a través de esta revista digital, que es justo, hay que buscarla así, miradaferroviaria.mx.
la buscamos en internet y podemos ver las ediciones que van a estar surgiendo de Mirada Ferroviaria. Y quisiéramos también que nos platiques sobre este número, que sin duda es muy interesante porque tiene mucho que ver con la aportación y el dinamismo y lo que hizo Lázaro Cárdenas por el ferrocarril, ¿no? En esa época. Así es. Bueno, Mirada Ferroviaria nació en 1999. Nació en principio como una revista en papel. Los amantes de la impresión en papel siempre preferimos todavía ahorita eso, Claro. ¿no? Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta de que había dos cosas que nos rebasaban. Una era los recursos para poder generar un número suficiente de que pudiera cubrir la presencia en todas partes. Y por otro lado, pues también la imposibilidad de llegar realmente a todas partes, ¿no? Empezaron unos años después, hacia el 2005, 2006, hacer ya pues una alternativa, el hacer de la revista una revista digital, y así lo hicimos. Eso nos ha permitido llegar, por supuesto, a muchísimos más investigadores, muchísimos más interesados del ferrocarril, y con eso mismo también tener una colaboración mucho más amplia, ¿no? La revista nació como un esfuerzo de difundir el material documental que tenemos en nuestro Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria. Es un centro en donde tenemos una gran masa documental, ¿no? Tenemos un volumen de archivo que rebasa los 2 kilómetros, y aparte una enorme biblioteca especializada en la que va a encontrar usted todo lo que quiso saber sobre el tren y un poco más. Alrededor de 40,000 volúmenes hablan de todo esto. Son materiales históricos y materiales novedosos, hay de todo, como una biblioteca. El archivo histórico ya lo mencionamos, la planoteca, que reúne un volumen de aproximadamente 250,000 planos, en el que vamos a encontrar los proyectos, las líneas, las arquitecturas, en fin, todo aquello que el ferrocarril fue generando durante todos estos años. Hoy podemos decir que la historia del ferrocarril rebasa los 180 años ya en nuestro país. Perdón, Tere, ¿este centro de documentación, esta biblioteca, planoteca, es abierta también para investigadores, para el público? ¿Y dónde está ubicada? Por supuesto, es abierta a los investigadores, y tenemos una fototeca no muy grande, pero muy también singular, porque habla del ferrocarril desde el punto del lado del trabajo, ¿no? Es decir, de la infraestructura y de lo que se realiza al interior del ferrocarril. Este centro se formó después de que se hizo el acopio y el rescate de todo este material en el país. Se reunió allí en el predio del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, y se habilitó una pequeña estación y se construyó un anexo para recibir todo este material. Está en Puebla, en el mismo espacio, comparte espacio con el Museo Nacional. El espacio del museo son aproximadamente 8 hectáreas y nos da espacio para eso, ¿no? Además de tener muchos trenes, tenemos también estas otras cosas. Y bueno, era un material que recién recuperado de las oficinas, de los archivos, de todos los espacios del ferrocarril, había estado fuera del alcance de investigadores y de cualquiera que hubiera podido conocerlo, ¿no? No había manera de conocerlo. Entonces pensamos que era muy importante empezar a difundir lo que teníamos allí, y así nació el boletín documental. Para hacer además el asunto mucho más atractivo, consideramos que lo importante sería que se escribieran también artículos por parte de investigadores que, no formando parte de nuestra planta de personal, de nuestra plantilla de personal, fueran investigadores con
una cierta trayectoria en universidades y centros de investigación, de manera que el público pudiera encontrar una revista rica, además de noticias de los documentos, una revista que le propusiera un espacio de conocimiento y debate incluso, ¿no? Porque hay muchos temas del ferrocarril que son sumamente debatidos y sobre los que todavía no se llega a ninguna conclusión. Es el caso de muchos de los temas que retomamos en este número 40. El que presentamos ahora es el número 40, es un relanzamiento de la revista en la que se han hecho algunas mejoras, sobre todo técnicas, para que pues sea mucho más amigable la plataforma en donde se puede ver. Yo espero que así les parezca. Hemos hecho un esfuerzo por el diseño y por la agilidad con la que puede uno llegar a los materiales, ¿no? En este número 40, que es el que corresponde al último trimestre del año pasado, el tema fue Lázaro Cárdenas, ¿no? Aprovechando este aniversario que se conmemoró el año pasado, fuimos a revisar con algunos artículos lo que fue la etapa de Lázaro Cárdenas y su vínculo con el ferrocarril. Pues es un momento del país en el que se reestructura toda Claro, pues, por hay supuesto. un gran cambio, hay una idea de nación distinta, hay un planteamiento que abre al pueblo, a los trabajadores, un papel muchísimo más protagónico que lo que se había dado anteriormente, ¿no? En la etapa inmediatamente posterior a la revolución, donde los actores principales eran los caudillos, y ahora le daban un espacio como actor principal a los trabajadores. Fue el caso de Pemex, que con la expropiación petrolera, donde los trabajadores tomaron un papel muy relevante. En el caso del ferrocarril, también alcanzaron a tener un papel relevante, distinto de cualquier manera. Lázaro Cárdenas, congruente con su planteamiento también económico y político, hizo la nacionalización de los ferrocarriles y finalmente se estableció la administración obrera. Es un tema que todavía se sigue debatiendo porque pues tuvo efectos desde el punto de vista económico no muy saludables para la empresa. Finalmente, un ferrocarril es una empresa, ¿no? Sin duda. Y bueno, invitamos justo a los que nos escuchan que busquen miradaferroviaria.mx en internet. Pueden tener acceso a este número y quizá también a otros. A todos. A todos los números. Entonces están todos digitalizados. Ahí podemos conocer toda la historia que nos presenta el Centro Nacional de Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero con grandes investigadores. Ya nos vamos, ya se acabó el tiempo. Solamente reconocer, por supuesto, toda la labor que has realizado durante tantos años en el Centro Nacional y que seguramente esperemos que en otra oportunidad nos platiques sobre lo que viene, porque ahora con el Tren Maya, con el proyecto del Istmo, seguramente también tiene que haber una gran labor de preservación, de memoria, de arqueología industrial de alguna manera, de ir justo que quede en la memoria lo que está haciendo ahorita para el nuevo proyecto para impulsar los ferrocarriles. Un abrazo, querida Tere Márquez. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes y un abrazo para quienes nos están escuchando. Claro Gracias, que sí. Un abrazo, Tere. Y Héctor, yo quisiera antes de irnos, nada más recordar que estamos en la celebración del Día Mundial del Teatro y ayer empezaron las presentaciones vía virtual a través de Facebook de la Dirección de Arte y Cultura, así que conéctense hoy sábado a las 7 de la tarde con Mi Mujer es el Plomero, mañana domingo a las 7, también el grupo de Teatro Talitacum,
el martes 23, el miércoles 24 y el viernes 26. Casi toda la semana a las 7 de la tarde. Conéctense para que vean alguna de las obras de teatro que presentan nuestros grupos locales. Y el 27, bueno, pues es el mero día del Día Mundial. El Día Mundial del Teatro. Y si les entró la nostalgia por el ferrocarril, visiten Estación Palabra, que ya está abierto nuevamente. Un abrazote. El archivo, claro, por supuesto, también el archivo. Tiene cosas interesantísimas también. Gracias, un abrazo y qué tal si nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos. Cabeza.